trae desde Argentina precisamente eso, la pedagogía de la sorpresa. Alejandro Piscitelli cree que es posible hackear el espacio, el tiempo y la evaluación, y para ello nos hablará de experiencias reales, de clases invertidas, inmersión en redes sociales y respeto del deseo del aprendizaje de los alumnos. Alejandro Piscitelli es profesor titular del proyecto Humanidades Digitales de la Universidad de Buenos Aires, docente de cursos de posgrado en universidades tanto de Latinoamérica como de España, es gerente del portal educativo de la Nación Argentina EduCAR y es presidente de la asociación EduTIC. Alejandro Piscitelli, buenos días, cuando quieras. Gracias, Lola. Bueno, buenos días a todos. Estamos en una feria y debemos convivir con el entorno. Lo mismo que pasa en las clases, que tenemos que convivir con el entorno. No cerramos la puerta y hacemos silencio y todo el mundo se queda tranquilo, sino que debemos coexistir con esta cacofonía, con este ruido de fondo, que de alguna manera impide que nos aislemos y nos obliga a pensar soluciones y dispositivos cada vez más complejos que articulen lo viejo con lo nuevo, lo analógico con lo digital, la pedagogía con el aprendizaje. Como bien decía Lola, que le agradezco la invitación y la conexión para que yo pudiera estar acá hoy. Muchas de las cosas que yo les voy a comentar ahora provienen de experiencias concretas, o sea, de trabajo que venimos haciendo hace muchos años, básicamente en la Universidad de Buenos Aires, pero también en colegios secundarios. Acabo de estar en un programa del gobierno argentino que se llama Conectar Igualdad, que fue el que repartió laptops a todos los chicos de escuelas públicas, proyecto que en España se intentó y después no se avanzó. Se repartieron 3,5 millones de máquinas en 3 años. Es el proyecto más ambicioso del mundo de estas características. Bueno, de ahí uno aprende cosas, va viendo cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Y básicamente la propuesta de la charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Hace unos años un señor que se llama Nicholas Carr publicó una obra que tuvo mucha repercusión, que se llamó Superficiales. Es una obra que está traducida al castellano, se puede conseguir, es una obra interesante. Carr es un tipo muy inteligente y básicamente la tesis de Carr era que Google e Internet nos estaban volviendo estúpidos y que este mundo digital, a diferencia de lo que vamos viendo ahí al lado, que ustedes van ahí y le prometen el oro, el moro, que si agarran un aparatito con eso van a hacer milagros y alquimia y qué sé yo. Carr era muy crítico de esto y sostenía que Internet realmente está literalmente friendo el cerebro, no solo de los chicos, sino también de los adultos. Y lo bueno es que son argumentos inteligentes los de Carr, tal vez los mejores que yo encontré en Internet en contra de Internet. Pero que sean buenos no quiere decir que sean ciertos, y que sean buenos no quiere decir que sean convincentes. Y al revés, yo creo que hoy lo que estamos haciendo, acaba de salir una obra de Clive Thompson, que todavía no está en castellano, que se llama Smarter Than You Think, que es la respuesta a Carr, y dice que somos más inteligentes que nunca. Ese más inteligente que nunca, bueno, es una posibilidad, es algo que tiene que ver con el diseño de nuevos entornos de aprendizaje, pero no en el sentido más simple de poner una tableta o de conectarnos a Internet, sino de repensar 4 elementos básicos, que son los que vamos a ver a continuación, que tienen que ver cómo estos dispositivos, y no los que están ahí al lado, sino cosas mucho más sofisticadas, están cambiando 4 cosas básicas, que son nuestra memoria, amplificándola de un modo que no existía antes, que son la naturaleza de nuestro pensamiento, que ya no es más privado, sino que es público, nuevas formas de comunicarnos, que ya no son solamente vía el texto, sino multimedio, video, sonido, pero en forma masiva. Mucha gente lo puede hacer esto. Y nuevas formas de filtrado.
porque en una era de exceso de información como la que tenemos ahora, de abundancia de información, el problema no es dónde encontrar algo que nos interese, sino que el problema es cómo nos atajamos de la inundación de información y de eventos que hay permanentemente. Si hoy ustedes agarran el Diario de Madrid, de qué cosas se pueden hacer hoy en Madrid, hay de todo. Yo le comentaba a los organizadores, ¿fueron a ver la exposición de Georges Méliès en la Caixa Forum? Bueno, es una maravilla eso. Hoy a la tarde en el Reina Sofía está David Lynch dando una conferencia. Y si uno empieza a revisar las cosas, hay un montón de cosas. No puedo ir a todos lados, no puedo ver todo. Me voy a una librería y me encuentro con miles de novedades. ¿Cuál sé? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Me lo compro, lo atesoro, después se me hacen pilas de libros. Conocí a una persona que se llama Richard Saul Burman, que es uno de los primeros arquitectos de información, que el tipo, como tenía que estar al tanto de todo lo que pasaba, estaba suscrito a 250 revistas. Entonces le llegaban pilas de revistas. Entonces le preguntó a alguien un día, ¿y qué haces con las revistas? No, dice, después de un mes las tiro todas. O sea, la forma que él tenía de filtrar. Las recibía, pero no las podía procesar. Bueno, ese es un tema que tiene que ver, es un cuento de Borges, que se llama Funes el Memorioso, de una persona que no se podía olvidar de nada. Y eso era bueno y malo, porque se acordaba de todo, pero era difícil porque no podía jerarquizar. Pero esto era una cosa que estaba en un cuento. En la vida real esto era imposible. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que cualquiera de nosotros puede ser Funes el Memorioso. Y este Funes el Memorioso, que podemos ser todos nosotros, se complica, se enriquece con ejemplos como este. Para estos chicos, el papel son iPads que se quedaron sin energía, sin corriente, sin pilas. O sea, ya están empezando a conocer, a aprender, tocando, leyendo de otra forma. Y tenemos en este momento la posibilidad de generar memorias como nunca hubo antes. Y hay ejemplos históricos. Este es un ejemplo increíble. Es un investigador del MIT que cuando nació su primer hijo, en su casa, puso cámaras y grabadores en todas las habitaciones. Y grabó durante 10 horas todo lo que pasaba en la casa en todos lados. En 3 años grabó 250.000 horas. ¿Y qué es lo que consiguió? Descubrió cómo un niño aprende a hablar y pudo identificar las 500 primeras palabras que aprendió el chico en cada lugar de la casa. La pregunta de él es cómo nacen las palabras, ¿no? Y esta es la respuesta. That's looking at the speech context or about the visual context. We're not looking at, think of this as a dollhouse photograph of our house. We've taken those circular fisheye lens cameras and we've done some optical correction, and then we can bring it to the three-dimensional life. So welcome to my home. This is a moment, one moment captured across multiple cameras. The reason we did this is to create the ultimate memory machine where you can go back and interactively fly around and then breathe video life into this system. What I'm going to do is give you an accelerated view of 30 minutes, again, of just life in the living room. That's me and my son on the floor. And there's video analytics that are tracking our movements. My son is leaving red ink, I'm leaving green ink. We're now on the couch, looking out through the window, at cars passing by, and finally my son playing in a walking toy by himself. Now we freeze the action, 30 minutes. We turn time to the vertical axis, and we open up for a view of these interaction traces which is left behind. And we see these amazing structures. These little knots of 2 colors of thread we call social hotspots. The spiral thread we call a social hotspot. O sea, ¿se dan cuenta las herramientas que tenemos en este momento? Podemos reconstruir, porque esos no son 5 minutos, son 3 años de interacciones. Y donde él habla de donde se juntan los colores, el rojo con el verde, es donde hay interacción social. Y esto es algo que después de un tiempo, y sobre todo para el chico, que no sabía ni que lo estaban grabando, es totalmente, no interfiere con el comportamiento cotidiano, es algo que está pasando.
Y con eso podemos reconstruir cómo se inventa el lenguaje. Si podemos reconstruir eso, podemos reconstruir cualquier cosa. Y nadie sabe que existen estas cosas, que existen estas herramientas, y que son de un poder de reconstrucción terrible, interesantísimo para la memoria, ¿no? Entonces ahora estamos en capacidad de amplificar la memoria como nunca antes, y también esto nos lleva a temas como, bueno, y si podemos guardar todo, lo de Funes el memorioso, si podemos recordar todo, ¿eso es bueno o malo? ¿Eso es un don o es una maldición? Depende. Lo que es cierto es que el rol que tenían los libros, las bibliotecas, el conocimiento conservado, los museos, antes ya no lo tienen más, porque la gente puede fabricar sus propias memorias. Y de hecho, los gigantes de Internet, Google, Amazon, Apple, Facebook, fabrican memoria histórica colectiva mucho más potente que los propios estados. Google tiene guardados los 15 años de mails de todos nosotros. Facebook tiene guardada toda la información que todos pusimos en estos años. Ya los archivos no son públicos, son privados. Y encima tenemos máquinas de generar memorias propias. Entonces esto nos lleva al mundo del total recall. Y encima esto se complica todavía más, porque nosotros confundimos lo que recordamos con lo que realmente pasó. Está lleno de estudios que muestran, y hay una famosa obra literaria que después se convirtió en una película famosísima de Kurosawa que se llama Rashomon, que es una película que hay que ver y que hay que leer el cuento, donde cada persona que vivió un hecho lo cuenta creyendo que fue así. Y las 4 o 5 versiones son las 4 o 5 versiones totalmente compatibles y verosímiles. Pero no puede haber pasado eso. Sin embargo, nuestra memoria es muy frágil y confunde. Estos dispositivos podrían ayudar a que los confundamos menos. Mientras tanto, hacemos cosas todo el tiempo. Esto es un paneo chiquitito de lo que hicimos en el laboratorio en Conectar Igualdad del año pasado, trabajando con robots, programación, dispositivos. ¿Y por qué lo puse acá? Porque lo que yo me acuerdo de lo que pasó hace un año no tiene nada que ver con lo que se acuerda la otra gente que estuvo ahí. Y yo puedo idealizar el recuerdo o puedo denostar el recuerdo. ¿Eso pasó? No, es un registro. La interpretación va a cambiar permanentemente. Si en una cosa tan chiquitita y tan sin importancia, que fueron unos minutos de algo que pasó hace un año, podemos tener tantas interpretaciones, imagínense ahora, cuando podemos privatizar la memoria, ¿no? Estamos viviendo en este mundo de las memorias artificiales. Estas memorias que son las redes sociales, estas memorias que son los dispositivos de captura, los celulares que tienen HD para poder registrar video, o fotos de 15 megapíxeles, todo el mundo sacando fotos. Eso puede llegar a extremos increíbles, pero esos extremos increíbles, si existen, es por algo. En vez de asustarse o en vez de rechazarlos, habría que tratar de entenderlos. Estos personajes se llaman life loggers. Este chico tiene una cámara acá que se llama SenseCam. Es una cámara que yo me pongo acá y la cámara permanentemente saca una foto cada minuto. Yo no hago nada. La máquina hace cada minuto y graba todo lo que yo estoy escuchando. A la noche, la máquina me da 2000 fotos en un día. 60.000 fotos en un mes. 700.000 fotos en un año. 14 millones de fotos en 20 años, que es la persona que más tiempo lo usó. Y es un registro permanente de todo lo que está pasando. Y es automático. Pero estos son muy locos, estos tipos, ¿no? Nosotros creemos que son locos, pero estos son más locos que nosotros. ¿Pero por qué estarán haciendo eso? En este mismo tipo de cosas hay otros personajes que se llaman self-trackers. Son gente que está traqueando, que está registrando lo que va haciendo. Usando, por ejemplo, este tipo de pulseras que van midiendo la temperatura, el ritmo cardíaco, la cantidad de pasos que vamos dando. Van registrando todo lo que estamos haciendo. Este se llama el movimiento del yo cuantificado. Y no es uno o dos. Miles, decenas de miles de personas usan esto. O sea, tenemos estos registros de cosas que ni sabíamos que existían. ¿Para qué? Bueno, porque hay gente que, por ejemplo,
da tantos pasos por día, 10.000 pasos, 15.000 pasos, dice, tendría que dar más pasos, me sirve para saber cuántos pasos di, cuántos kilómetros caminé, puede tener efectos en la dieta, también va registrando qué como, qué no como. O sea, es una manera de automonitoreo y de mejora de las condiciones físicas, eventualmente. Ya llegamos a la exageración, ¿no? De especie de personas medio cyborg que van midiendo todo lo que hacen, se mueven, etc. Pero fundamentalmente tiene que ver con una reinvención de la memoria. Y la memoria es tan importante porque la memoria es la fuente de la identidad. No sé si ustedes vieron la película Blade Runner, Cazador de Androides. En Cazador de Androides se muestra cómo se construye un yo a partir de la inyección de recuerdos. Yo soy mis recuerdos. La enfermedad de Alzheimer, ¿qué hace? Mata los recuerdos. Cuando mata los recuerdos, mata mi yo. Yo soy mi memoria. Yo soy la historia de las cosas que hice y de las que me acuerdo. Con trampa, porque me acuerdo siempre bastante distorsionado, ¿no? Es bueno ir en el colectivo y van escuchando lo que la gente dice, porque me dijo, porque yo le dije, porque me dije yo. Y está todo distorsionado todo el tiempo, pero no importa. Cada uno cree lo que quiere, ¿no? Y es feliz con eso. Entonces, existen aplicaciones como esta que se llama Time Hop para el iPhone y para el Android, que lo que hace es recordar mis check-in de Foursquare de hace un año atrás. Es como una memoria en delay. Yo esta mañana puse, estoy en tal lugar tomando el desayuno. Yo no sé lo que puse hace un año. Esto me dice. Entonces contrasta lo que estoy haciendo yo con lo de hace un año atrás. Dice, ¿para qué sirve eso? Sirve para que yo me dé cuenta de lo que yo consideré importante hace un año. Puede ser que lo que hoy considere importante después también lo relativice. Pero son nuevas formas de amplificar la memoria. Y esto tiene consecuencias pedagógicas enormes, enormes. Porque la memoria con la idea de memoria con la que nosotros trabajamos en la escuela es de un simplismo y de una ingenuidad tremenda. Y la memoria es una memoria activa, ¿no? Por eso uno habla de la geolocalización como cookie proustiana. O sea, esto es como Proust 2.0. O sea, las cosas de las que se acordaba Proust, ahora las tengo en Foursquare, las puedo recuperar con este delay de un año, ¿no? Es como si hiciera una especie de zoom, un rewind a un año atrás y me dice quién soy, quién era, qué hacía. Esto es todo muy divertido, pero también es todo muy peligroso, porque yo no solo me acuerdo o no me acuerdo de lo mío, sino que hay empresas que gestionan mis recuerdos, como decía Google, los 15 años. Entonces hay un movimiento ahora que lo que quiere es borrar los recuerdos. Quiere forzar por legislación que automáticamente nadie que se pueda quedar con la información que nosotros generamos más de una semana, por ejemplo. Lo que sería el desastre para todas estas compañías, ¿no? Planificar la obsolescencia de los recuerdos. Estamos trabajando entonces con una nueva forma de imaginar la memoria y entonces, ¿qué pasa con la pedagogía y la memoria? Nosotros pensamos que la memoria era una cuestión de historiadores nada más. Pensamos que la memoria era una cuestión de acordarse de las tablas de multiplicar. Pensamos que la memoria era algo sobre la que era fácil tener consenso. Sin embargo, el caso español y el caso argentino, la guerra civil en España y el caso de los desaparecidos en Argentina, muestran que viva que está la historia y que viva que está la memoria. El juez Garzón fue eyectado por meterse con la memoria histórica, ¿no? Entonces, el tema de la memoria histórica es importantísimo porque nosotros, cuando aprendemos algo, cuando registramos algo, eso no está fijo, está totalmente en movimiento, como vamos a ver más adelante. El otro punto clave es el pensamiento público. Cuando no existía Internet, cuando no existían los blogs, cuando no existían los wikis, cuando no existía Facebook, el pensamiento público era un pensamiento que estaba en los diarios, que estaba en los libros, que estaba en las bibliotecas, que estaba en lo que decían los docentes, pero estaba acotado a eso, era muy limitado. Lo que estamos viviendo en este momento es una catarata de escritura. Nunca se escribió más que ahora. Por eso cuando Nicolás Carr decía superficiales, nos estamos volviendo tontos, no nos acordamos de nada, la memoria demuestra que no, hay una construcción cotidiana de la memoria y ahora lo que estamos viendo es que es una proliferación de la escritura. Esto es simplemente una foto de lo que por día se hace en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. 16 millones de palabras en Facebook, 500 millones de tweets, 1 millón de posts en WordPress,
154 billones de emails. Trillones norteamericanos, billones nuestros. Y esto es día tras día. Como esa cantidad de información no tenemos ni idea de lo que significa, porque es imposible de cuantificar, busquémosle una equivalencia. Primero, ¿hay algo bueno en tanto palabrerío? Uno podría decir, ¿no? Porque ¿cuántos tweets tontos ustedes leen por día? Que estuve acá, que estuve en Zara, que me compré un arito, que mi novio me dejó, que mi novio me quiere, que esto, que lo otro, todas tonterías. Ok, pero son 500 millones de tweets. Si esos 500 millones de tweets, la mitad es interesante, ya sería una barbaridad. Si 10% fuera interesante, es una maravilla. Si 1% fuera interesante, si 1% serían 5 millones de tweets de valor extraordinario por día. Entonces, para poder cuantificar de lo que estamos hablando, fíjense, por día se producen en la red 3,5 de billones de palabras, que es equivalente esa cantidad de palabras a todos los libros que hay en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que son 36 millones, no son 3.6, son 36 millones, ¿no? Entonces, cada día la gente publicando en la red hace el equivalente de una biblioteca total del Congreso de Estados Unidos, la biblioteca más grande del mundo. Obviamente no está ahí Vargas Llosa, no está Camilo Cela, nosotros no somos nada de eso, pero sin embargo la producción es enorme. Y claro, lo que decía antes, ¿no? Aunque el 90% de lo que se produce en la red sea basura, si esos 36 millones diarios son basura, el 10% son 3 millones de libros diarios importantes, que son los que tiene Amazon por otro lado, ¿no? ¿Qué pasa en la red? Tenemos esto, un 90% de la gente no hace nada, son voyeurs digitales. Un 9% pone un comentario, dice algo, y solo uno produce. Está la ley de Nielsen, es el 1%. Pero como somos tantos millones y millones, fíjense, en Facebook hay 1.200 millones de personas. El 1% de eso son 12 millones. O sea, 12 millones de personas que ponen cosas, ¿no? Even now, Star Wars endures as a work of impressive imagination. Many of its individual components are as recognizable as the samples in our myths. The foundation for Star Wars comes from Joseph Campbell. He popularized the structures of myth in his book, The Hero with a Thousand Faces. Star Wars follows the outline of the monomyth, which consists of stages like the Call to Adventure, Super Control 8, The Belly of the Whale, The Road of Trial, The Meeting with the Goddess, and a bunch more. Also huge influences were the Flash Gordon series from the 30s and Japanese director Akira Kurosawa. Star Wars plays much like an updated version of Flash Gordon, right down to the soft wipes and the opening titles design. Flash va comparando, ¿no? Star Wars con otros elementos históricos. Ahí lo que está mostrando es una cosa increíble, se llama Everything is a Remix. Hay 4 partes, mostrando cómo una persona tan creativa como Lucas, que es un creador, en realidad también es un remezclador. Y que muchísimas de las tomas literales que hay en varios episodios de Star Wars son copias de otras que se hicieron en la historia del cine. Quiere decir que este creador ya no es más el creador tipo Miguel Ángel, tipo que crea desde la nada, sino que es un creador que crea a partir de lo que hacen otros. Y sale la figura del remix y la figura del mashup, que se encuentra muchísimo dentro de la web, ¿no? Claro, uno dice lo que decía Carr, bueno, está bien, la gente publica, la gente hace remix, qué sé yo, pero la gente era mucho más inteligente antes cuando escribía cartas y cuando leía cartas. Hay gente que ha hecho una investigación de realmente cuántas cartas se leían en el siglo XIX y eran nada, eran 2 por mes. Entre la capa letrada, que era muy chiquita. Era muy poca la gente que escribía hasta hace poco tiempo atrás. Los autores eran privilegiados. Y por eso tenía tanto peso el paradigma de broadcast, el paradigma de emisión, ¿no? Esto es una cosa que me parece central para entender las modificaciones que se vienen en la escuela. Hasta ahora, la escuela era el espacio, ¿no? Era el espacio de la lectura, del consumo de lectura, del consumo de libros, del consumo de información.
y ahora está pasando a ser la escuela, y tal vez fuera de la escuela mucho más, un mundo donde hay una primacía de la escritura y una primacía de la producción escrita. Chicos que de repente son malos estudiantes tienen blogs donde escriben cosas interesantes. Chicos que no les interesa hacer la tarea en la escuela, de repente son fans de Harry Potter o son fans de estas cosas que están leyendo ellos todo el tiempo y son muy productivos ahí. Entonces uno empieza a discriminar y a descubrir que la escritura escolar, que casi no existe, no tiene nada que ver con la escritura vocacional que hay en muchos chicos y que eso no tiene valoración por parte de la escuela. Nosotros hicimos experiencias en colegios con chicos muy pobres, de villas miserias, de chabolas en Argentina, donde ellos se crearon sus propios blogs, se crearon sus grupos en Facebook, y contrariamente a la opinión de la rectora de la escuela, que decía estos chicos no saben escribir, estos chicos no tienen potencialidad creadora, etc., los chicos posteaban cosas muy interesantes. O sea, podían escribir, no les interesaba repetir las cosas que se decían de literatura escolar o de cosas que no tenían mayor interés para ellos. Pero si uno encontraba el núcleo de interés de las cosas que iban haciendo ellos, encontrábamos eso, ¿no? Que nos estamos convirtiendo en una cultura global de escritores. Por supuesto, esto está cuestionado por la inteligencia, está cuestionado por la cultura letrada, está cuestionada por los propios escritores, que dicen esto no es escritura, esto es tontería, etc. Pero esos son prejuicios elitistas muy grandes de la cultura letrada, de la cultura de Gutenberg, que empieza a ser cuestionada por todos estos ejemplos que estamos dando acá, ¿no? Está lleno de clubes de fanfiction, ¿no? Y así como estaba Virginia Woolf en un Bloomsbury Group, ahora está lleno de grupos de fanfiction. Esto lo trabaja muy bien Henry Jenkins, es una persona que tienen que leer, que tienen que conocer. Tiene un libro llamado Cultura de la Convergencia, Convergence Culture, está en castellano, y es el que más trabaja sobre toda esta cuestión de las nuevas formas de producción por parte de los chicos. ¿Por qué escribir? Obviamente que tenemos que leer, obviamente que tenemos que estudiar, obviamente que tenemos que aprender, pero el centro de la propuesta de una escritura colectiva, social, generalizada, tiene que ver que escribir clarifica el pensamiento. O sea, uno no es que tiene ideas y ya está, sino que en el momento de escribirlas se fabrican las ideas. En el momento de escribirlas, en el momento de tomar nota, en el momento de hacer apuntes, en el momento de convertir eso en una sintaxis rica, se clarifica el pensamiento. Y por otro lado, escribir es siempre escribir para alguien, que es un problema de la falta de interés de mucho trabajo escolar en la escuela. Los chicos le piden una tarea, la hacen, la mira la docente, le pone una marquita ahí, está bien, está mal, le pone una buena nota y ya está, y terminó. La escritura pública es una escritura que la pueden ver muchos, la ven los padres, la ven los pares, la ven otras personas. Cuando los chicos en el Sarmiento hacían trabajos escritos, o trabajos audiovisuales, o trabajos en video, esos eran públicos, lo veía mucha gente. Escribir para un público es totalmente distinto que escribir para uno mismo. Y esto por eso es tan interesante, abrir la escritura al público. Obviamente se mejora la memoria con ese tipo de cosas, ¿no? Y el pensamiento público, este pensamiento que está en las redes, que está en la Wikipedia, que está en los blogs, está en los grupos, es un pensamiento que multiplica las conexiones. Y esa es como la clave de la amplificación del currículum, es la clave de conectar el mundo real con el mundo virtual, es la clave de conectar el aula con la vida, con lo que está fuera de la clase. Entonces, esto es la respuesta que estamos dándole a Carr, ¿no? Esto es una cosa de una potencia, de una energía. Ya de hecho estamos viendo muchos blogs que se convierten en libros, estamos viendo libros que pasan a los blogs, estamos viendo movimientos entre gente de distintos países, estamos viendo alianzas, estamos viendo un montón de cosas que antes no había y que realmente tiene que ver con este internet como especie de pegamento cultural universal, ¿no? Ejemplos de sitios como este, donde se recogen las protestas públicas, se convierten en lugares de movilización, no simplemente de registro. Esta es una mujer que trabajó con 15.000 chicos para ver cómo los chicos estaban, a partir de escribir en internet, estaban mejorando la gramática, mejorando la sintaxis, mejorando las propuestas que tenían dentro de la escuela, con una muestra enorme de 15.000 chicos. Búsquenlo en Google, todo esto se busca en Google y se encuentran los papers originales.
ella trabajó sobre todas estas cuestiones de alfabetización informacional, destrezas, competencias. Y la idea fundamental de la web, que por eso es tan interesante, es que el conocimiento siempre se genera en conversaciones, siempre se genera en diálogo. Si la escuela está acostumbrada a que viene el docente, imparte la lección, los chicos toman apuntes con la mano, con el lápiz o con la computadora, no cambia mucho, tomar notas con la computadora y ahí se termina el juego. Y de lo que estamos hablando acá es de un conocimiento que es generado en la conversación, en el diálogo, en la discusión. Como volvemos a Sócrates, acá no hay nada nuevo. O sea, esta es la cosa socrática, el diálogo, la controversia, la discusión, ¿no? Lo que pasa es que el papel desde Gutenberg en adelante, durante casi 500 años, fijó las ideas y ahora lo que estamos tratando de hacer es arrancar esas ideas. Porque vieron con el libro, salvo en la película La Sociedad de los Planetas Muertos, donde el loco este empieza a romper el libro y eso es como una especie de cosa terrible, ¿no? Porque romper un libro es casi como romper la Biblia, ¿no? O romper un crucifijo. O sea, tanto valor y poder le damos al libro, ¿no? Como forma cerrada. Entonces lo que estamos hablando acá es liberarnos de esa fijación y pensar en otros formatos, ¿no? En otras cosas que son encantadoras y que tienen que ver con contar las historias de otro modo. Esto se llama Proyecto Gotán, está en YouTube como todo, y es un remix de Rayuela de Cortázar con la voz del propio Cortázar en el proyecto, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, para aprender podemos mirar, podemos bailar, por eso esto de la diversidad cognitiva, ¿no? O sea, se aprende con el cuerpo, se aprende con la música, se aprende con la poesía. Tenemos, cuando hablamos al principio de pedagogía de la sorpresa, tiene que ver básicamente, la pedagogía por la que estamos abogando es una pedagogía de las preguntas y de las conexiones. No es una pedagogía de las respuestas ni del currículum. Sino uno aprende donde quiere y como quiere. Dentro del aula, fuera del aula, cuando se baña en la ducha, cuando está de viaje, cuando está leyendo, cuando está viendo una película. Esa idea del monopolio cognitivo de la escuela no va más. Algo que no aceptan los ministros de educación, algo que no acepta la iglesia, algo que no acepta las editoriales que quieren seguir manipulando los textos y los manuales, decidiendo qué va o qué no va. Eso no funciona más, porque los chicos aprenden todo el tiempo y los grandes también, todo el tiempo en todos lados. Acá, a pesar del ruido, a pesar de todo este batifondo que hay, alguna cosa me queda, me va a quedar la imagen del Gotán Project, me va a quedar alguna cosa que me va a servir y yo la voy a conectar como se me da la gana. Porque nadie puede forzar a nadie a ver las cosas del mismo punto de vista. Porque cada cerebro es distinto y cada experiencia es diferente. Y lo que a mí me parece relevante a ustedes puede parecer que no. Y lo que a mí me parece insignificante a ustedes les puede parecer relevante. Lo mismo pasa en el aula. El docente se para delante del alumno y los 30 chicos escuchan cosas diferentes. Y uno cree que está diciendo lo mismo y todos escuchan cosas diferentes. Si es que escuchan, porque se desconectan todo el tiempo. Se escuchan a sí mismos, no escuchan al docente. Por eso, el trabajo que hay que hacer ahora de enseñanza pasa fundamentalmente por liberar el aprendizaje. Y la liberación del aprendizaje pasa porque los chicos aprendan entre sí. Y el docente tenga una función básicamente de catalizador,
movilizador, tutor, coach, entrenador, pero no de inyector de información. No hace falta la inyección de información en el mundo que estamos viviendo. Y está lleno de ejemplos. La Wikipedia es el más interesante, podemos decir algo, pero por ejemplo existe un sitio que es Quora, que es un sitio donde la gente hace preguntas y otras personas las responden. Pero no solamente las responden como como puede pasar en Yahoo, que uno pregunta a alguien una respuesta técnica, sino que hay un formato muy elaborado de cómo la comunidad va perfeccionando la respuesta. Esto es una especie de Wikipedia a medida. Wikipedia es, cada uno decide qué poner. Quora es alguien que pide ayuda para saber acerca de un tema. Y hay toda una estructura que se llama arquitectura de participación que permite avanzar en esa línea. Vamos ya promediando y vamos a estos temas que tienen que ver con la multiplicación de historias. Contando historias. Nos encantan las historias. Leemos novelas, escuchamos los cuchicheos de los vecinos, como en las películas de Woody Allen, metemos la oreja en la chimenea para ver qué hablan los de abajo en la sección de psicoanálisis. Somos todos fisgones, nos interesa saber la vida de los otros, las paredes son finitas, escuchamos todo. Siempre nos contaron las historias. Pero las historias que escuchábamos eran básicamente historias orales, hasta que aparecieron el cine, la televisión, el teatro y estas cosas. Ahora nosotros podemos empezar a contar historias. Y podemos contar historias de infinitas formas. Una medida de la productividad de la red es la cantidad de minutos, de horas, que se suben por minuto a YouTube. Cuando YouTube nació, hace 7, 8 años, se subían algunas horas. Después se empezó a subir más. En este momento se suben 100 horas por minuto. Cada minuto, en todo el mundo, los usuarios de YouTube, que son más de 1.000 millones, subimos 100 horas por minuto. 100 horas. 100 horas son 50 películas, ¿no? Son 70 películas de cine por hora. Y aparte en pedacitos de 2-3 minutos. Y aparte a lo largo de todo el mundo. Entonces eso muestra la productividad de la producción audiovisual. El audio, hay muchísimo trabajo en audio. La gente se fascina haciendo transformaciones de audio. Bueno, el video es impresionante. Y ahora empezamos a trabajar con bases de datos. Esto es muy nuevo. Acá métanse en Wikipedia, humanidades digitales, busquen la palabra humanidades digitales, busquen Lev Manovich, que es el gran teórico de estas cosas. Es un ruso norteamericano, hace unos experimentos rarísimos, abrió un laboratorio de software en New York University. El último trabajo de él hizo lo siguiente. Se fue a una base de datos de fotografías y tomó 2.300.000 fotos, de fotos tomadas por la gente en 13 ciudades distintas. O sea, él agarró, no le preguntó nada a nadie, fue a la base esta, no me acuerdo si era Pinterest o era otra base, me parece que era Pinterest, no estoy seguro. Y entonces él lo que quería averiguar era cómo veía la gente de cada ciudad su entorno. Porque nosotros podemos imaginarnos que todos vemos lo mismo y que los argentinos vamos a sacar la misma foto que los españoles, que los ingleses, que los italianos, que yo. Y él descubrió que no. Descubrió que cada país, cada ciudad ve su mundo de una forma totalmente distinta. Había ciudades donde sacaban más fotos de puentes, ciudades donde sacaban más fotos de árboles, donde sacaban más fotos de personas, algunas de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tomando esa base muda de información, él pudo reconstruir el ADN de la visión de los ciudadanos de 13 ciudades distintas. Y eso es un nuevo tipo de investigación que tiene como origen las bases de datos. Yo tomo una base de datos, en este caso de fotos, y le hago preguntas. Y las preguntas que hago son de este tipo, son visuales. Uso un software porque se imaginan que el tipo no miró 2.300.000 fotos. Él no miró una por una. Dijo, los italianos... No, pasan unas software que va revisando las fotos y va encontrando puntos, objetos y las va clasificando. Entonces entramos en un nuevo mundo, que es el mundo donde los datos generan las propias hipótesis. El mundo del Big Data, el Big Data científico, que es fascinante.
Y es una cosa que nosotros ni sabíamos que existía, ¿no? Entonces, esto me parece que es clave, empezar a darnos cuenta que el mundo de los medios, donde incluye las bases de datos, es un mundo que está al alcance de todos nosotros. Nosotros podemos empezar a encontrar nuevos objetos, nuevas visiones, nuevas lecturas, y que están ahí. Esto es muy de McLuhan, ¿no? Una explosión con S de vuelta. La voy a matar a la diseñadora. Cada vez que le corrijo algo, me mete otra. Si lo ve la Real Academia, siempre filtra algún error. Bueno, esto también tiene que ver con los políticos, cómo usando las bases de datos, los políticos van modificando los distritos electorales, ¿no? Y cómo uno puede hacer para evitar este tipo de cosas. Y esto es fascinante, porque tiene que ver con las nuevas herramientas que nosotros tenemos para encontrar patrones, para encontrar relevancia, para encontrar elementos significativos. Este es el discurso que hizo McCain contra Obama en el año 2008. El discurso duró 40 minutos, 50 minutos. Él dijo varios miles de palabras. Hay un software que se llama Wordly y hay un software más sofisticado que se llama Many Eyes, que yo lo lleno de texto y el software me dibuja las palabras en función de las repeticiones. Entonces, si yo miro esto, yo no tengo que escuchar 45 minutos del discurso de McCain para saber qué dijo. Yo miro y digo, a ver, McCain habló de energía, habló de petróleo, dijo algo de Obama, algo del gobierno, algo de norteamericanos, seguridad, etc. Pero básicamente el tipo este está en el negocio de la energía y el petróleo. O sea, todo el discurso del tipo a 45 minutos era energía, petróleo, energía, petróleo, energía, petróleo, porque el tipo tiene que ver con las multinacionales, tiene que ver con ese tipo de cosas. ¿Qué dijo Obama? Este es el discurso de Obama. Obama, primero, que no tiene dos palabras claves, sino que tiene muchas palabras diferentes, ¿no? Habló de Estados Unidos, de hacer, de la economía, de la necesidad, de los chicos, del país, de Israel, de los norteamericanos. Dijo algo de McCain, del presidente. O sea, el discurso de Obama fue mucho más variado, fue mucho más amplio, no fue monotemático. No estaba respondiendo a un interés único que era la industria del petróleo. Entonces yo no tengo que escuchar 45 minutos de discurso, miro esto y entiendo un montón de cosas. O sea, que si solamente lo usara como apócope, si lo usara como abreviatura, ya sería bárbaro. Por 45 minutos los condenso en 10 segundos. Pero no solamente lo condenso, lo traduzco, lo hago inteligible, sino que lo puedo graficar visualmente. Y es un mundo totalmente distinto al que tenía antes. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando con los alumnos que no sabían nada de estas cosas, porque son alumnos de comunicación, de ciencias sociales, que no conocen estas herramientas, que no les interesa para nada lo cuantitativo y no creen en ningún tipo de estos análisis, para que empiecen a entender que el mundo se puede ver con herramientas de una forma distinta. O sea, acá lo que estamos diciendo es, estas herramientas permiten trozar la información de una forma totalmente distinta a la que teníamos antes. Y podemos entender muchas más cosas. Y no tenemos que leer y después no podemos hacer síntesis, ¿no? Entonces fíjense esto, el poder computacional, usar estos programas, lo que está haciendo es cambiando la manera en cómo entendemos lo que es escribir y leer. Al usar estas herramientas, no es que dejamos de escribir, no es que dejamos de leer, pero escribimos en múltiples medios y leemos de nuevas formas, ¿no? Estamos creando nuevos alfabetismos. Y es lo que hay que poner en práctica en el aula, es lo que hicimos en el Sarmiento. Ahí lo que hicimos es agarrar el patio de la escuela y convertir el patio de la escuela en un mapa del barrio. Los chicos que viven en la villa no tienen calles dentro de la villa. Todavía hay que reconstruir el mapeo. Y lo hicimos físicamente con el cuerpo.
Hicimos una competencia de países, de modelos políticos. Los chicos propusieron 7 modelos diferentes y se votaban entre ellos a ver cuál era el mejor. Vayan al sitio 1a1sarmiento.com.ar y van a poder encontrar todo lo que hicimos durante un año en la escuela, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una era de cultura digital y podemos empezar a ver cosas que antes no podíamos leer, no podíamos mirar, no podíamos interpretar. Tenemos nuevas herramientas para ver todo esto. Y esta visualización de la información, estos registros de nuevas herramientas, permiten ver en el mundo de la cultura pop un montón de cosas que antes no teníamos, ¿no? Y nos lleva a este tipo de visiones. Esta fue la campaña que Jobs llevó a Apple en el 98, cuando él vuelve a Apple. Pero esta idea de pensar diferente es la idea que está atrás de todas estas herramientas que estamos viendo. Hay cosas muy raras, vamos a ver 2 ejemplos ahora que son increíbles. Este es un individuo que agarró, usando machine reading, o sea, usar las máquinas para leer texto, imagen, color, sonido, tomó 24 cuadros de Van Gogh y los convirtió en esto. Ese es el color dominante de cada una de las obras de Van Gogh. O sea, uno tendría que poder hacer al revés. Tendría que poder ir de acá a la obra original. Podemos ir de Van Gogh a esta simplificación matemática. Porque claro, evidentemente, abajo de lo que hizo Van Gogh había toda una geometría, había toda una lógica que, que era intuitiva en el caso de él, que era tácita, pero no la puede reconstruir. Entonces había cuadros donde tenía dominancia del marrón, cuadros donde había dominancia del azul, etcétera, etcétera. Esos son 24 cuadros de Van Gogh, visto de una manera diferente. Es lo que estaba pidiendo Steve Jobs, ¿no? Think different, piensen distinto. Porque si quiero pensar distinto, hay un ejemplo histórico fantástico, que son las Meninas de Velázquez, descriptas por la prosa de Foucault, en Las Palabras y las Cosas. El primer capítulo de Las Palabras y las Cosas es una traducción en texto de las Meninas. O la versión de Picasso de las Meninas, de Velázquez. También tenemos traducción ahí. Pero acá tenemos una traducción mucho más radical, una traducción geométrica, geometría de colores. Y este es un análisis sentimental de la Biblia. ¿Qué es eso? Esta es la Biblia. Las palabras positivas están en negro, las negativas están en rojo. Estos son los distintos versículos y capítulos, y acá son párrafos textuales dentro de la Biblia. Entonces la persona que hizo esto encontró en la Biblia todos los lugares positivos y negativos. Y eso se puede hacer para cualquier texto, y sobre todo para textos periodísticos. Y usando esto se descubrió que Bin Laden estaba en Islamabad, a través de las noticias que venían del tono sentimental, que se puede hacer este tipo de análisis. Uno podría hacer esto también. Esto es Hamlet contado como relación entre personajes, sin texto. Obviamente, Hamlet, el personaje principal, está conectado con todos los otros. Entonces uno puede hacer una representación gráfica de los personajes. Y podría ser también la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría en Hamlet si sacamos a Hamlet? Obviamente se viene abajo toda la obra. Pero si saco uno periférico, a Polonio, a Fortinbras, ¿qué pasaría? Es interesante para poder jugar con los personajes. Otra forma de contar las mismas historias, ¿no?
Y después esto tiene mucho que ver con el poder de la información, el peligro del PowerPoint como herramienta narrativa que simplifica todo, y el poder de las infografías del New York Times, que son mucho más potentes que esas, ¿no? Este es un autor que trabajó mucho estos temas. La productividad social y colectiva es increíble. Un personaje, ahora que terminó Breaking Bad, analizó cuadro a cuadro lo que estaba pasando en la serie, en el capítulo final de la 4ª temporada, y descubrió qué es lo que iba a pasar. Antes que se lo dijeran los guionistas, a través de indicios que había en los videos. Y armó un video contando, antes que lo irradiaran por primera vez, qué es lo que venía. Leyendo atentamente lo que estaba pasando, ¿no? Había muchas críticas de estas cosas, se decía, este es un gran crítico de la educación, muy interesante, murió hace 20 años. Este libro famoso se llama Divirtiéndonos hasta morir, en donde él criticaba al cine y a la televisión y al video, diciendo que el video no se puede parar, no se puede analizar. El texto sí, el video no. Eso ya no es más cierto. Eso no es más cierto. Él decía que el ojo nunca descansa, que el telégrafo exigía que quememos sus contenidos, pero lo que estamos viendo ahora es que nosotros podemos hacer, y por eso los invito a que vayan a ver la exposición de Méliès en el Caixa Forum, porque lo que hace Méliès es apoyarse en este señor, que era este fotógrafo, Muybridge, que trabajaba este tipo de cosas. La descomposición fotográfica que hacía Muybridge, que llevó a la invención del cine, es lo que podemos hacer ahora con las herramientas digitales. Podemos armar cada videíto y cortarlo en el pedazo que nosotros queramos. Podemos editar con un software tan tonto como el QuickTime lo que queramos. Estamos en condiciones ahora, miren lo que había, estas herramientas que había antes, ¿no? Una de ellas está exhibida en la exposición. Esas herramientas que había antes, que eran para expertos, que eran para técnicos, que eran sofisticadas, ahora todos tenemos acceso al software digital que abre todo esto. Entonces el tema no es captar el movimiento, sino qué hacemos con ese movimiento. Y de lo que trata todo esto, de lo que trata todo lo que hablamos, y ahora estamos por terminar, hablando un par de cositas de filtrado de Wikipedia, tiene que ver fundamentalmente con aumentar el intelecto humano, pero también aumentar las emociones humanas, aumentar las relaciones humanas, ¿no? Capital cognitivo, capital emocional, capital relacional. Son las tres cosas que está ahora desarrollándose. Encontramos un montón de nuevas profesiones, un montón de nuevas habilidades, nuevas competencias. Los artistas de mashup, como es el propio George Lucas, que va agarrando cosas, cambiándolas, mezclándolas. Los response video, uno manda un video y alguien le contesta con otro video. Y se empieza a ver como una guerra de videos, ¿no? Yo te digo, o me decís, yo te digo, pero a través de los videos. Todo lo que es webcam video, que lo empezó un chico de 18 años, hace como 10 años atrás más, cuando él hablaba de el Numa Numa, el famoso Numa Numa, que registró después uno que decía, hablaba así, hicieron 80.000 versiones diferentes del Numa Numa. 80.000, o sea, la gente se va viralizando, ¿no? Uno va contestando esas cosas. Y entonces McLuhan pensó todo esto. Hay un nuevo medio, ese nuevo medio es la red, es internet, son las redes sociales. Muchas veces la tecnología quiso entrar en la escuela y siempre fue expulsada de la escuela. El video, la comunicación a distancia, la televisión, las computadoras, la red, siempre fue expulsada. Ahora lo que vemos es un mundo nuevo, porque lo que está cambiando no es la relación tecnología-escuela, sino tenemos una nueva memoria. Tenemos un nuevo tipo de pensamiento y tenemos nuevas capacidades expresivas. Y eso no se puede parar más, porque la gente las tiene todas esas, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es este momento transicional, aparece este nuevo medio y tiene que aparecer una nueva escuela. Por ejemplo, hay una proliferación de estos videos de cómo se hacen las cosas. Es muy difícil explicar cómo se hace una silla. Es muy difícil explicar cómo se construye algo en palabras. ¿Cómo se hace? Se lo muestra. Show, don't tell, mostralo, no lo cuentes. Y acá hay un ejemplo increíble.
Bueno, estos son dos estudiantes del MIT que usando el Arduino, que es un hardware abierto, programable, inventaron un dispositivo que se llama Makey Makey, y este Makey Makey es un hardware, cuando uno le conecta esos electrodos en la punta, puede tocar música, puede hacer todo lo que vimos recién. Entonces, eso contarlo es imposible, hay que mostrarlo. Pero la idea básica de estos chicos, que es muy interesante, es la idea de que todos somos inventores. Y de que esta cosa que teníamos como chicos a los 6 años, que la escuela después nos reprograma y nos elimina, puede ser obviada. Entonces hay miles de preguntas para hacerse, ¿no? ¿Cómo es un video post-it? Esas notitas que nosotros hacemos ahora, bueno, uno puede hacer un post-it de 10 segundos en un video. De hecho, a mí me pasa mucho, a mí me encantaría las librerías y veo miles de libros y no me acuerdo los títulos. Entonces le saco fotos a los libros, o si no los anoto, o si no los grabo, y eso queda como notas. Entonces ya uno no está estando, sino de repente le sacas la foto. Y después vas a llegar a tu casa y ves todas las tapas, ves cuál te interesó, cuándo te interesó. Bueno, con el video puede ser lo mismo. Y esto es una cosa interesante de uno de los creadores de la Bauhaus, cuando dice que analfabetos no somos los que leemos mal o que no leemos hoy, ¿no? O que no escribimos, sino también analfabetos somos los que no sabemos usar la cámara. Y analfabetos somos los que no sabemos bailar. Y analfabetos somos los que no entendemos que se aprende con el cuerpo, etcétera, 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 etcétera. El analfabetismo viene en muchos formatos. Y miren esto, que está de moda. No pueden perderse, viviendo en Madrid, ir al Media Lab Prado. ¿Quién fue al Media Lab Prado? 3 gatos locos. Media Lab Prado queda atrás de la Caixa Forum, acaba de expandirse, tenía una cuevita de 150 metros, ahora tiene 3.000 metros, tiene un programador que se llama Marcos García y tiene los cursos y los entrenamientos más insólitos. Uno que es el de los más recomendables es un curso de papiroflexia, de origami, con una experta española, catalana, que trabaja mucho en la Casa Asia, con los japoneses, y trabaja todo el tema de armar objetos de papel, siguiendo la tradición japonesa. Pero ella lo hace de orfebrería o lo hace de ornamentación, no. Ella lo hace porque dice que ella piensa con las manos. Piensa con las manos. Entonces, al mover, al transformar el papel y convertirlo en objetos, lo que está haciendo es convertir ideas en elementos tangibles. Piensa con las manos. Como piensan con el cuerpo los bailarines, ¿no? Como piensan con las imágenes los cineastas. No se piensa solo con conceptos, con palabras, como creemos en la escuela. Se piensa con todos estos materiales. Entonces ahora, en el Media Lab Prado van a ver impresoras 3D. Las impresoras 3D de hoy son lo que eran las computadoras hace 30 años. Son impresoras que fabrican objetos tridimensionales. Hay gente que dice que de acá a 5, 10, 15 años, la gente va a fabricar los objetos de su casa en las impresoras 3D. Fabricar una silla, una mesa, un marido, no sé cómo va a salir. Eso no sé cómo saldrá, pero bueno. Pero ya tenemos impresoras 3D. Eso se llama el movimiento del personal fab, la fabricación personal. Así como teníamos personal computer, ahora tenemos personal fabrication. Y la cuestión es esta siempre, ¿no? Como docentes, como personas, como ciudadanos, saber usar la herramienta que corresponde, ¿no? Ustedes cuando ven un tornillo, no usan un martillo. Cuando ven un clavo, no usan un destornillador. Bueno, ¿cuál es la herramienta que corresponde para cada formato? ¿No? ¿Cuándo conviene esto? ¿Cuándo conviene lo otro? Por ejemplo, podríamos usar esto, ¿no? Para enseñar la Revolución Francesa. Bueno, este es un video maravilloso de una maestra hawaiana que se llama Amy Burbal, que tiene una página en YouTube que se llama Teacher's History, que enseñan historia con videos que hizo ella misma, usando música en este caso de Lady Gaga, Bad Romance.
y le está yendo bárbaro. Entonces, para terminar, antes hablábamos de buscar agujas en el pajar, ¿no? Ahora lo que tenemos en pajares dentro de las agujas. Tenemos millones de cosas, tenemos millones de alternativas, ¿no? Tenemos esto, la Wikipedia, un monstruo, 10 años de Wikipedia, 20 millones de artículos, 100 millones de horas invertidas, 9.000 millones de dólares si hubiera que pagarlo. Eso es la Wikipedia. Y la Wikipedia es el hijo, el tataranieto, el chosno de los comerciantes de Mesopotamia que inventaron el alfabeto, no porque eran inteligentes, no porque les interesaba la cultura, sino porque querían contar los bienes que tenían. El alfabeto es un invento fundamentalmente comercial, marketinero, del negocio, es el cimo. Es el cimo de hace 100 siglos atrás. Todo empezó en un negocio. Antes que cuentos, hubo cuentas. Primero fueron las cuentas, después fueron los cuentos. Esto es importante registrarlo. Y después esta discusión eterna entre Sócrates y Fedro, ¿no? Sobre la escritura, sobre si es mejor que esté escrito, si es mejor que esté dicho. Todo eso lo estamos discutiendo todo el tiempo. El arte de la memoria es fundamental. La memoria es muy rica, hay que profundizarla con todo lo que vimos al principio. Y este señor, que nadie sabe quién era, que no es John Dewey, sino se llama Melville Dewey, este hombre fue nefasto para nosotros. Fue como una especie de, no voy a decir ningún personaje de la política española para no tomar lugares, ¿no? Pero cada uno piensa en algún personaje nefasto de la política española actual, que hay tantos, y lo podemos hacer equivalente a este, ¿no? Este señor, miren, durito el tipo, ¿no? Él lo que inventó fue la taxonomía de clasificación de los libros, lo que se llama el sistema Dewey de clasificación decimal. Un libro está puesto en una biblioteca, el 100 quiere decir tal cosa, el 300 quiere decir tal cosa, el 500 quiere decir tal cosa. Y este tipo fue una especie de Descartes de la clasificación de la información. Donde él puso las cosas nadie las pudo sacar. El problema es que cuando uno va a buscar algo, a lo mejor no, lo quiere encontrar en muchos lugares, no donde lo puso él. Entonces esta taxonomía de Dewey está ahora en tremenda crisis. Y encima con esta idea de las memorias transactivas que hablamos al principio, que cada uno busca la información de manera distinta, busca cosas de lugares distintos, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos lamentamos por la muerte de la memorización convencional, pero piensen que las preguntas, y esta charla tenía que ver con la pedagogía de la sorpresa, con el aprendizaje sorpresivo, las preguntas son básicamente la guía de todo aprendizaje. Si en algún lado se extravió la educación, creyendo que lo que había que hacer era dar respuestas, cuando en realidad lo que había que hacer era crear preguntas. Internet es una máquina de formular preguntas infinitas. Y también es el lugar donde nosotros le hacemos preguntas permanentemente a Internet. ¿Quién fue tal persona? ¿Qué pasó en tal momento? ¿Qué relación tiene esto con lo otro? Antes eso no se podía contestar. Había que ir a buscar al padre, al maestro, a la biblioteca o al especialista. Ahora la gente puede hacerse millones de preguntas y se las contesta y las mejora. Y otros también contestan con cada uno, ¿no? Entonces estamos viviendo en un momento realmente de una riqueza increíble, de una proliferación de alternativas, de expectativas, de formatos. Y llegamos hacia lo último, con esto terminamos, que es un nuevo mundo que se abre, que tiene que ver con toda la computación vestible y con estos Google Glass, ¿no? Que lo que están haciendo estos Google Glass como promesa o como amenaza o como ustedes quieran, es de vuelta conectar lo real con lo virtual, la historia con el futuro, la visión nuestra ortopédica con la visión amplificada de estos formatos. No importa si el Google Glass triunfa o no triunfa, pero esta posibilidad, porque ahora nosotros tenemos acceso a la información, pero muy mediada. Si yo quisiera en este momento, no lo puedo hacer acá, pero lo podría hacer en una clase. Si yo manejo la computadora puedo encontrar un montón de cosas, pero de acá no la puedo hacer nada. Estoy totalmente limitado. Lo único que puedo hacer es comentar esto que ya se hizo. Con el Google Glass, yo podría estar, esta charla la podría dar desde el Google Glass, pero al mismo tiempo podría estar buscando información y nuevas conexiones desde el propio Google Glass. Con el Google Glass, mirando, voy haciendo clic en distintos lugares y busco nuevos formatos. Entonces voy amplificando mis posibilidades comunicativas. Acá estoy limitado a este puntero, porque lo tengo, a un inalámbrico, porque me lo pusieron,
y a una computadora que funcionó sin problemas, que ya fue toda una maravilla que esto funcionara, ¿no? O sea, si encima del ruido las cosas no funcionan, uno se podría frustrar mucho. Entonces, resumiendo, somos más inteligentes que nunca. La mayoría de las cosas que dijo Nicolás Carr no tenía razón, pero lo que todavía nos falta infinitamente es cómo volcar todo esto en el aula, cómo volcar todo esto en el aprendizaje, cómo volcar todo esto en las relaciones de poder. Estuve en Buenos Aires el otro día en una charla que dio un experto norteamericano y él dijo una cosa así. Hay una relación, no lo dijo así, pero tenía que ver. Dijo, hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de información y el control. En mundos con poca información, el control es grande. En mundos con mucha información, el control puede ser mucho menor. De lo que se trata es que los docentes dejen el control. Como decían los Beatles, let it be. Que cambien su función. Que su función sea de acompañamiento, de tutoría, de mentorazgo, de orientación, de hacer pequeños toques, de decir, mirá por acá, mirá por allá, ¿qué te parece tal cosa?, etcétera. Pero que no hagan lo que está pasando ahora mucho, que es ahogando el deseo de aprendizaje. Hay un español que se llama Joan Ferrés, un catalán, que es brillante, tiene muchas obras interesantes, pero una de las últimas se llama La educación como industria del deseo. La educación como industria del deseo. Donde él dice básicamente, un buen docente hoy tiene que tener dos competencias, dos habilidades. Tiene que tener mucha competencia en inteligencia emocional, para darse cuenta que lo que fluye básicamente en el aula son afectos, son emociones, y tiene que ser un gran comunicador, tiene que ser un actor, tiene que ser un payaso, tiene que ser un dramaturgo, tiene que ser un performance artist. Si los docentes no tienen inteligencia emocional y no pueden hacer performance, nadie los va a escuchar, nadie los va a atender. Gracias. ¿Preguntas o comentarios?